Hola chicos, chicas, bienvenidos a una nueva clase y en esta estudiaremos el tema de representación gráfica de una función. Como hemos visto a lo largo de estas clases, las funciones se pueden realizar o escribir de varias formas. Como sabíamos, es la analítica, que como tal sería escribir f de x es igual a x al cuadrado. O podríamos hacerlo en una tabla de valores en las que en un lado están las x, al otro lado las y. También podríamos hacerle por medio de ejes para el plano cartesiano, que sería 2,1, 2,4, solo por poner un ejemplo. Y en base a este es que también se tiene la representación gráfica de una función. Entonces, en primer lugar, chicos, vamos a recordar lo que es una función. Para esto he preparado aquí el material y vamos a leer. Decimos, una función es una relación entre dos conjuntos en la que a cada elemento del conjunto A se relaciona con un único elemento del conjunto B. Como ya sabíamos, por ejemplo, si en el conjunto A está un 1 y en el conjunto B está 2, 3 y 4, el 1 se puede relacionar solo con el 2, solo con el 3 o solo con el 4. En el caso de que se relacione con más de una variable del conjunto B, esta ya no es una función, sino una relación. Como también sabíamos, recordemos tener esta regla siempre en mente. Toda función es una relación, pero no toda relación es una función. Ya explicaría lo que acabo de decir. Y aquí tenemos otros ejemplos. Como ya vemos, aquí está este grafiquito y que nos permite decir si estos conjuntos pertenecen a una función. Entonces aquí vemos. Está el conjunto A con las letras A, B, C, el conjunto B con 1, 2, 3. Entonces vemos que A se relaciona con 1, B con 2, C con 3, entonces es función. En el caso de B, como vemos aquí nos dice A se relaciona con 1, B se relaciona con 1, C se relaciona con 2, entonces es función. Como ya decíamos, no importa cuántas veces se relaciona un elemento del conjunto A con uno de B. Pueden relacionarse los tres con un mismo elemento de B, pero en el conjunto A debe ser una única relación. Como vemos, A solo se relaciona con 1, no con 2 ni con 3, solo con 1. Si se relacionara con 2 ya no sería función. Como vemos en este ejemplo, A se relaciona con 1 y con 2, entonces es una relación. Como vemos aquí dice no es función. Por más que los otros elementos sí se relacionen con un único elemento de B, esta ya no es función, sino relación. Y por último tenemos el ejemplo de que nos dice A se relaciona con 1, B con 2 y C con 2, por lo tanto es función. Como ya decíamos, igual que el ejemplo de acá, los elementos de B se pueden relacionar con más de un elemento de A, pero el elemento de A solo se relaciona con uno de B. Por eso están las flechitas. Como vemos, ningún elemento de acá tiene doble flecha. Y a continuación explicaremos lo que es los pasos para realizar una graficación de funciones. Para hacerlo de manera más fácil, vamos a decir esto, que siempre se debe trazar el plano cartesiano. Entonces, en primer lugar, ponemos trazar el plano cartesiano. Como ya sabemos, este nos permite ordenar el eje X y el eje Y para poder graficar la función. En segundo lugar, después de haber hecho esto, ¿qué hacemos? Realizamos una tabla de valores. Realizamos una tabla de valores. ¿Para qué nos va a servir esta tabla? Para sacar los pares ordenados que conforman la función. Recordemos, una función siempre va a tener pares ordenados, como vemos aquí sería A,1. Entonces, este punto pertenece al plano, es un punto en el plano por el cual va a pasar la función, que ya veremos cómo se realiza. En tercer lugar, entonces, tras realizar la tabla de valores, escribimos los pares ordenados que conforman la función. ¿Sí? Es así de simple, chicos. Como vemos, al escribir eso, ya tendríamos sabemos cuáles son los puntos por los que pasa la función. Y por último, ponemos unir los puntos que conforman la función.
Listo, chicos. Es así de simple la gráfica de una función. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ir graficando una función. Entonces, para hacerlo más fácil, como vemos, aquí ya tenemos el plano. Como decíamos que una función va a estar tanto en el eje de los reales, va a pertenecer a los reales por los reales, es necesario que grafiquemos tanto los ejes positivos como los negativos. Como sabemos, este sería X. Aquí voy a escribir. Este es X y este es Y. Como sabemos, acá estaría menos X, menos X y menos Y. ¿Ya? Entonces, ¿cuál nos decía el primer paso? Era poner el plano cartesiano. En segundo lugar, teníamos que es, escribir la tabla de valores. Como podemos ver aquí una tabla, yo le voy a hacer que tenga la tabla 5 valores para que se nos haga de una forma más fácil. Aquí está. Entonces, aquí vamos a escribir las X. Aquí X, acá al lado Y. Como sabemos que una función f de X, este es Y, como decimos, f de X. F en función de X, entonces al un lado X, al otro lado Y. Entonces procedemos aquí a asignarle cualquier valor a la función. Recordemos que mientras no nos digan qué intervalos va a estar la función, esta va a irse al infinito. Entonces podemos decir que va a tener los puntos menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Como sabemos, estos puntos, ¿por qué escribimos solo estos puntos? Podrán decir, pero profe, podemos hacer más puntos para que sepamos por dónde más pasa la función. Eso es verdad, podemos aquí escribir un menos 30, acá un 100, pero como sabemos, por lo general las funciones van a pasar por el vértice, el vértice va a pasar por el punto de origen, que es el 0,0. Entonces, es más fácil ocupar estos valores para que la función no nos salga tan grande y podamos graficarlo en nuestros cuadernos. Entonces, aquí decimos menos 2. Entonces, reemplazamos acá 2 por menos 2, menos 4 más 1, 3. Procedemos de la siguiente. 2 por menos 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 1. 0 por 2 es 0, más 1, 1. 1 por 2 es 2, más 1, 3. Y por último, 2 por 2 son 4, más 1, 5. Perdón, aquí se me ha ido, es menos 3. Ya, como ya sabemos, aquí tenemos ya nuestra tablita con los valores que va a ser. Y por último, ponemos otra tabla, perdón, en la que vamos a escribir, como decía el cuarto paso, los pares ordenados. Entonces, el primer par ordenado va a ser menos 2, menos 3. El segundo va a ser menos 1, menos 1. El tercero va a ser 0,1, 0,1, 1,3 y 2,5. Ya, como vemos, estos son los valores que vamos a tener para nuestra gráfica. Entonces aquí procedemos en nuestra tablita a poner los valores. Como vemos, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a proceder a ponerles. Y como sabemos, está 1, 2, 3, 4 y 5. 1,
3, 4 y 5. Listo, igualmente en el eje Y. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué ponemos los puntos, chicos? Para que se nos haga más fácil ubicar los pares ordenados. Después de esto, procedemos igualmente a escribir cada puntito. Le vamos a poner de rojo para poderlo distinguir mejor. ¿Cuáles son los puntos por donde pasa la función? Entonces, nos dice el primer punto, menos 2, menos 3. Aquí, como sabemos, a su vez, déjenme ponerle. Aquí también va a estar un menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Asimismo, en el eje Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Ahora sí. Como decíamos, el ojito para distinguir mejor el punto menos 2, menos 3. Aquí está menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 y menos 3. Movemos por este punto. Este es un punto por el que pasa la función. El siguiente, menos 1, menos 1. Este está aquí. Menos 1, 0,1. Recordemos, 0 en X, 1 en Y. El siguiente punto es 1,3. Ay, perdón, chicos. Aquí me confundí. Es este puntito, 0,1. Vamos a borrarle. Bien. Vemos aquí 1,3 y 2,5. Como vemos, por todos estos 5 puntos va a pasar la función. Entonces procedemos a ponerlo. Movemos paso por aquí, por todos estos puntitos. Aquí déjenme moverlo un poco. Y listo, chicos. Como vemos, la función pasa por estos puntos. ¿Y por qué le ponemos flechitas? Como decíamos al comienzo, se va a ir hacia el infinito, porque no es un intervalo concreto por el que va a pasar la función.